Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a esta, su gustada sección Ideas a prueba de balas. Un espacio para la discusión de ideas, principalmente de derecho, política y, por qué no, ética. En esta ocasión traemos para ustedes un breve ensayo sobre derechos humanos. ¿Qué son? ¿Qué no son? ¿Y cuál es su función? Disfrútenlo. Antes de hablar de derechos humanos, tenemos que definir qué es el derecho en general y qué son los derechos en particular. Habrá quien diga que el derecho es el conjunto de normas jurídicas encaminadas a regular la conducta externa de las personas. Yo difiero de esa definición porque le atribuye al derecho una función que no es propia de él, regular. El derecho, más que regular o controlar, busca liberar y proteger. De manera que para efectos de este video podemos definir el derecho como el conjunto de leyes encaminadas a defender los intereses y derechos de los individuos frente a otros individuos o la violencia de otros colectivos. Entonces, ¿qué son los derechos en particular? Un derecho es un reclamo justificado y está justificado por la ley. Ahora, ¿de dónde nacen los derechos? Los derechos nacen de la interacción humana, de las convivencias sociales. Un ejemplo muy sencillo de esto sería la compraventa. Un vendedor y un comprador se ponen de acuerdo para intercambiar. Algo que define este tipo de intercambios es la voluntad de las partes. Ambas personas, tanto el vendedor como el comprador, aceptan el intercambio porque saben que van a recibir un beneficio o una ganancia fruto de ese intercambio. Entonces están de acuerdo, tienen la voluntad de hacerlo. Dicho eso, ¿qué son los derechos humanos? Mientras que los derechos en general son reclamos justificados por la ley, los derechos humanos son reclamos justificados por nuestra propia naturaleza humana, por el solo hecho de ser humanos. De ahí que en la teoría clásica son 4 los derechos humanos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de la propiedad privada y el derecho a la legítima defensa. Entonces, a manera de conclusión, mientras que los derechos en general son reclamos justificados que nacen de las convivencias sociales y que son respaldados por el derecho, es decir, las leyes que protegen a los individuos, los derechos humanos tienen su origen en nuestra naturaleza humana. Dicho eso, no podemos hablar de derechos humanos sin hablar de la Declaración de Derechos Humanos de 1945. Es importante resaltar el contexto histórico que dio lugar a esta declaración porque hasta el día de hoy nos persigue uno de los errores más significativos de esta declaración, que es el confundir derechos humanos con necesidades humanas. El ejemplo más sencillo de esto está en el artículo 3 de la declaración, en el que reconoce, que no debería de reconocerlos porque son parte de nuestra naturaleza, pero bueno, la declaración reconoce el derecho a la vida y a la libertad en calidad de derechos humanos, pero se abstiene de reconocer con el mismo carácter la propiedad privada. En cambio, eleva a la posición de derechos humanos reclamos que no son derechos humanos, como viene siendo el derecho, el pseudo derecho contra el desempleo, el derecho a la educación, que además debe ser gratuito, y el pseudo derecho a la satisfacción de necesidades como el alimento, el vestido y la vivienda. En particular, en el artículo 22 de dicha declaración se establece el pseudo derecho humano a la satisfacción de los derechos económicos, políticos y sociales mediante el esfuerzo y trabajo ajenos. Ahora, no debería ser necesario hacer esta diferenciación entre necesidades y derechos. Sin embargo, dado que es un problema que venimos arrastrando desde hace 76 años, un derecho humano, además de ser un reclamo justificado producto de nuestra naturaleza, es autónomo. No necesito que alguien me lo conceda.
ni nadie debe perder sus derechos para que yo tenga los míos. Por ejemplo, mi derecho a la vida. Para que yo pueda disfrutar de mi derecho a la vida, nadie más debe de perder la suya. Para que yo pueda disfrutar de mi derecho a la libertad, nadie debe de perder su libertad. Lo mismo ocurre con la propiedad privada, que dicho sea de paso, comienza con nuestra mente y nuestro cuerpo. Cada persona es dueña de sí mismo. Este es el génesis de la propiedad privada, derecho que la Declaración de Derechos Humanos no reconoce como tal. En palabras de la politóloga Gloria Álvarez, en su obra Cómo hablar con un conservador, nos explica lo siguiente, y leo: los derechos que posee un individuo existen por sí solos, sin que otro individuo tenga que otorgárselos ni concedérselos. Esa es la diferencia entre derechos y las necesidades. Ahora, en el mundo moderno se ha confundido necesidades con derechos. Y por eso ha nacido el derecho a la salud, a la educación o a la vivienda. Y mientras que un liberal diría que el derecho a la educación implica que nadie tiene el derecho a impedirte leer un libro para que te instruyas en cierto conocimiento, los conservadores, en su gran mayoría en concordancia con los socialistas, te dirán que el derecho a la educación implica que alguien más está obligado a costearte los gastos de ir a la escuela. Es importante recordar que, de acuerdo con la definición que dimos de los derechos, como reclamos justificados por las interacciones sociales y respaldados por la ley, tienen como común denominador, o más bien como elemento de existencia, la voluntad de las partes. Y puesto que el empleo, la salud y la educación no crecen en los árboles, y aun si lo hicieran, alguien tendría que cultivarlos, estamos hablando de que elevarlos a la categoría de derechos humanos implica que se le va a quitar a una persona el fruto de su esfuerzo para entregárselo a alguien más. Y sin importar cuán noble sea esa labor, no debemos pasar por alto el hecho de que eso es legalizar el robo y la expoliación, características propias de la barbarie. Y hasta aquí, ¿qué son los derechos? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es el derecho? ¿Y cuál es la diferencia entre necesidades y derechos humanos? En los próximos videos vamos a abordar el desarrollo histórico de los derechos humanos y cuál es su función. De la misma manera, estudiaremos las corrientes ideológicas de filósofos como John Locke, Ayn Rand y en particular Federico Bastiat con qué es la ley y cuál es su función. Muchas gracias por su tiempo y no se pierdan nuestras próximas entregas. No olviden darle like al video, compartir, suscribirse y activar la campanita. Gracias.